Muy bien, todo lo que nos dice la palabra de Dios, especialmente los evangelios, no son solamente para informarnos lo que Jesús hizo y dijo durante su vida por esta tierra, sino que todas son enseñanzas para ayudarnos a leer nuestra propia realidad, para iluminar nuestra vida. Es decir, este relato de la curación del ciego Bartimeo por parte de Jesús también tiene que ver conmigo, está pensado para mí, quiere decirme algo para cada uno de nosotros, nos dice algo para nuestra vida y debemos leerlo porque tal vez nos ayude a mejorar, a cambiar en algo. Ese es el propósito. Por eso veamos a quién representa este ciego Bartimeo y cuáles son o serían algunas cegueras que nosotros necesitamos curar o ayudar a curar también en otros. Bartimeo es alguien que vive dependiendo de los demás. ¿Por qué? Porque su ceguera, sus circunstancias le impide valerse por sí mismo y vive de lo que otros le puedan dar o hacer por él. En otras palabras, Bartimeo no tenía derechos, no puede exigir prácticamente nada. Ese es un tipo de ceguera. Creer que nosotros no valemos o no podemos superarnos a pesar de nuestras limitaciones. De quedarnos lamentándonos todo el tiempo, cuando siempre se puede hacer algo. Y vemos a muchas personas que a lo mejor están limitadas física o moralmente, o tienen alguna carencia y nos dan ejemplo de superación, de progreso. Tenemos que vencer esa ceguera. Otra ceguera es cuando Bartimeo, al estar en estas condiciones, le cuesta ver su futuro. Es como si su situación no tuviera salida, no ve más allá. Nadie o nada le motiva a levantarse, a caminar, a superarse, a moverse en alguna dirección. Como dice el Papa Francisco, se trata de un descartado al borde del camino. Su sentido de la vida no es otro que sobrevivir lo mejor posible, lo que se pueda, al día a día. Y a veces se tienen tantas carencias, tantas limitaciones, que uno se la pasa comparándose negativamente con los demás. Los demás son mejores que yo, los demás pueden más que yo, tienen más posibilidades, tienen más cualidades. Ese es otro tipo de ceguera. No ver más allá de nuestras narices. Saber que nosotros como hijos de Dios prácticamente no tenemos techo. En el buen sentido de la palabra, no tenemos límites porque el amor hace nuestro espíritu y nuestra vida eterna ya desde aquí, desde la tierra. Y sí, nos podemos sentir desmotivados, desanimados en muchos momentos. Pero saber que esta vida es pasajera y que algo mucho mejor nos espera. Y esa vida sobrenatural merece todo el esfuerzo y todas las ganas aquí, en este mundo. Tenemos que vencer también esa ceguera de no ver allá el futuro que Dios nos tiene preparado. Otra ceguera podría ser la de los discípulos que acompañaban a Jesús, la de la gente que lo seguía. ¿Por qué? Porque tanto unos como los otros, incluyendo los apóstoles, no se dieron cuenta ni siquiera que Bartimeo estaba allí, sino porque Bartimeo gritó. Quizás fue la única manera de llamar la atención, porque de resto, a lo mejor no se daban por enterados de aquel ciego allí tirado. No captaban su soledad, su dolor, su sufrimiento, porque ellos iban a lo suyo, a seguir a Jesús, sin mirar para los lados. Estaban, pendientes del maestro, como cualquiera lo estaría, pero descuidaban también su entorno. Y si se daban cuenta de que Bartimeo existía, más bien les estorbaba con sus gritos, con sus quejidos, con su voz. Ese es otro tipo de ceguera, la ceguera de no ver a los que tenemos cerca y sobre todo aquellos que
podemos hacer algo, aunque sea chiquito, aunque sea una oración, un gesto, una palabra. La ceguera de no ver al prójimo. Pero hay otra ceguera que quizás es más profunda, que es la ceguera de la fe. Muchos no vemos al Señor, porque eso nos puede pasar a todos. A pesar de tenerlo tan cerca en la Eucaristía, en la palabra, aunque el Señor nos hable cada día, parece que no lo hemos encontrado o no lo vemos. Por eso Bartimeo le dice, Señor, ten compasión de mí 2 veces. Él no lo podía ver, tampoco nosotros a veces lo vemos, pero ya que sabemos que Jesús es el Hijo de Dios, nos acercamos con nuestros gritos también en la oración y le podemos pedir compasión, misericordia. Quizás muchos de los que acompañaban a Jesús, incluyendo los discípulos, no habían captado todavía su mensaje, no estaban en sintonía con Él, porque no les faltaba esa sensibilidad, no la tenían ante el pobre, ante los que carecían de algo, les faltaba la compasión. Cuando a nosotros nos falta la compasión y la sensibilidad en el corazón, vivimos ciegos también, ciegos en la fe. Por eso tenemos que tener cuidado y detectar cuáles son nuestras cegueras. Repito, la ceguera de creer que no puedo hacer las cosas, la ceguera de no ver mi futuro, la ceguera de no ver ni siquiera al Señor, la ceguera de la fe, de no ver a los demás, ni darme cuenta que Dios ha pasado por mi vida. ¿Y cuál era la actitud de Bartimeo, queridos hermanos? Bartimeo, dice el Evangelio, gritaba. Y así como hay muchos modos y tipos de ceguera, hay muchas maneras y modos de gritar, de llamar la atención. Se grita con la voz, podríamos llamar una violencia verbal, que a veces se pasa de una violencia verbal de palabras a una violencia de hechos. Gritar, hacer ruido, protestar, reclamar, como hizo Bartimeo, gritó hasta que lo escucharon, para que se dieran cuenta de que existía, para llamar la atención. Otro tipo de grito se da cuando hacemos un total y estruendoso silencio. ¿Cómo es esto? Hay algunos que no saben cómo expresarse, qué decir, cómo decirlo y guardan silencio. Un silencio que muchas veces los ahoga, los sofoca espiritualmente. Eso es gritar. Una famosa frase, el grito, los gritos del silencio. Otra manera de gritar, de pedir ayuda, aún inconscientemente, de llamar la atención, es no estar, desaparecerse cuando se nos espera. A ver si nos echan de menos, si nos hacen caso. Me necesitan, me voy a perder a propósito para que realmente me valoren. Podríamos hablar de ese tipo de grito, de la indiferencia. Hoy día muchos gritan a través, por ejemplo, de las redes sociales, con mensajes, imágenes de denuncia, esperando que otros se solidaricen con ellos y le ayuden a difundir quizás alguna situación de injusticia. Es también una manera de gritar. Pero hay un grito, como Bartimeo, que tiene su centro en pedir ayuda a Dios. Y es lo que se llama, con todo sentido, oración. La oración también se puede definir como un grito a Dios. Lo que dijo Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten piedad de mí, ten compasión de mí. Esa frase tan cortita es una oración auténtica porque salía de su corazón. Y es una oración que yo les invito, inclusive mis queridos hermanos, a decirla, a pensarla, a meditarla en el corazón, cuando estemos atravesando por momentos de dificultad.
Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Me equivoqué. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Me siento desanimado, sin fuerzas, perdido el sentido de la vida. Jesús, hijo de David, ten piedad de mí. Tengo algún familiar enfermo, algún hijo en problemas, mi esposo, mi esposa, problemas en el matrimonio. Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Porque le estamos pidiendo al Señor que se conecte con nosotros, que nos mire con misericordia. Y Él sabrá qué hacer con cada uno de nosotros. A veces en esta misma oración, en este mismo grito espiritual, nosotros nos quejamos con Dios, peleamos con Él. Le pedimos inclusive que no se olvide de nosotros. A veces este grito de la oración se puede hacer en silencio, en una capilla, en una iglesia, en un banco solitario del parque, durmiendo, en la cama, con una lágrima en la mejilla, de rodillas, con las manos unidas, con la cabeza inclinada, con la mirada hacia la cruz, o inclusive con la mirada perdida. Dios conoce nuestro corazón. ¿Qué hizo Jesús al escuchar a Bartimeo? Se detuvo, se paró. Esto se parece también a aquel evangelio donde curó a la mujer que tenía una enfermedad del flujo de sangre, que lo tocó y él se paró y dijo, ¿quién me ha tocado? Y los discípulos le dijeron, Señor, pero ¿cómo vas a preguntar quién te ha tocado? ¿No miras esta multitud, esta muchedumbre? Porque Jesús es alguien capaz de mirarnos, de oírnos, de darse cuenta que estamos sufriendo. Es una persona atenta, se concentra en nosotros, sabe escuchar, atento a las personas, no se deja arrastrar por la masa, sino que es dueño de sí mismo. Y de allí también nosotros podemos aprender. ¿Cuántas veces quizás alguna persona nos quiere decir algo y nosotros nos portamos como una pared, como si estuvieran hablando con una pared? No escuchamos, no nos conectamos, nos cuesta. Jesús es todo lo contrario. Él nos mira y se identifica con nosotros, se interesa por nosotros, no se informa a distancia, no pregunta por aquí, por allá, puede ser que lo haga, pero Él se quiere involucrar en primera persona. ¿Qué quieres que haga por ti?, le dice a Bartimeo. No da por supuestas las cosas. Jesús sabe lo que necesita Bartimeo. Necesita ver, porque está ciego. No sabemos si es de nacimiento, porque este no es el mismo ciego de nacimiento de otros evangelios. Lo cierto es que el Señor quiere que Bartimeo se lo diga, como el Señor quiere que nosotros en la oración le digamos las cosas, aunque Él ya sabe lo que le vamos a decir, pero a Él le encanta, dicen los santos, que nosotros nos dirijamos a Él con nuestras propias palabras y pensamientos. Quiere que Bartimeo le ponga nombre a sus sufrimientos, a sus deseos, a sus inquietudes. Inclusive el Señor nos ayuda a expresarnos, porque fíjense lo que le pregunta a Bartimeo, ¿qué quieres que haga por ti? Le está ayudando, le está preguntando para que Bartimeo pueda fluir mejor en su intención, en su petición. Porque Jesús reconoce nuestras esperanzas y dolores y deseos. ¿Qué quieres que haga por ti? Es una pregunta también misionera. Hoy que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, ¿qué quieres que haga por ti? Porque, ¿qué es un misionero? Es un puente, un mediador entre Dios y los hombres. Y esto es una pregunta que nos ayuda a entablar un diálogo con Dios. Y Bartimeo no le pide de principio, no le pide que le devuelva la vista. Lo primero que dice es, ten compasión de mí. Primero le pide misericordia, compasión, piedad, y después le dice que pueda ver. ¿No será que Bartimeo, antes de recobrar la vista por Jesús, ya veía espiritualmente? Tenía los ojos del corazón, por decirlo de alguna manera, abiertos. Porque puede ser que nosotros veamos muy bien, como dicen por ahí, tengamos vista de pato macho, pero espiritualmente estamos ciegos. Y como dice el dicho famoso, no hay peor ciego que el que no quiera ver. Por eso tenemos que pensar,
¿Cómo está mi vista o mi visión espiritual? ¿Cómo veo yo el mundo, la vida, mi familia, mis amigos, el trabajo? ¿Lo veo desde la perspectiva de Dios con ojos de fe? ¿O tengo mi vista muy enturbiada, sucia, contaminada por tantas cosas? Luego, más adelante, sí le dice en la conversación Bartimeo a Jesús: Señor, yo lo que quiero puntualmente es que me regreses la vista, recobrar la vista. Entonces Jesús lo manda a llamar. ¿Y qué hace Bartimeo cuando se entera que Jesús lo mandó a llamar? Dice el Evangelio que dio un salto, se levantó, estaba sentado seguramente en el suelo, se levantó y tiró el manto, dejó el manto a un lado. Eso de levantarse de golpe y dejar el manto al lado significa que Bartimeo se estaba desprendiendo de sus seguridades y estaba confiando, eran signos de confianza en Jesús. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos a abandonar nuestras comodidades, nuestras seguridades humanas? Yo estoy tranquilo aquí, todo va bien. A lo mejor el Señor me pide algo, pero yo no me quiero salir porque todo está bien, no me quiero arriesgar, no quiero apostar. Bartimeo sí lo hizo. Se abrió a Jesús, se sintió entendido, importante, acogido. Qué hermoso es esto, cuando una persona acude a otra y se siente realmente atendido, importante. Y eso lo vemos mucho cuando este es el país de los servicios, cuando nosotros acudimos a un servicio y nos sentimos a gusto. Y a veces ponemos ahí en las reseñas, en los comentarios, en las páginas web, es un lugar bien, buena atención, es lo primero que ponemos. Y cuando eso no pasa, ay Dios mío, no sirve, que esto, que lo otro. Porque es importante que una persona se sienta atendida, acogida, valorada. Y Jesús, dice el evangelista San Marcos, prácticamente no hace nada por Bartimeo, solamente le dice vete. Jesús no le dice recobra la vista y no hace como hizo con el ciego de nacimiento, que ligó la saliva con el barro, con la arena y se lo puso en los ojos. No, en este caso solamente Jesús le dijo vete, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista. Increíble. Es la fuerza que tiene la palabra de Dios escuchada con fe. Vete significa anda, muévete, no te quedes allí. Yo te voy a ayudar revolviéndote la vista, pero tú tienes que vivir dignamente a los ojos de Dios. Hoy el Señor, hoy también nos dice lo mismo. Nos puede devolver la vista, nos puede conceder una intención, una petición que le estamos diciendo, pero nos dice, ahí no termina todo, ahí comienza un nuevo caminar. Un caminar de seguimiento de Jesús. ¿Qué fue lo primero que hizo Bartimeo? Se puso a seguir al Maestro. Siguió a Jesucristo, como los demás discípulos. No sabemos hasta dónde lo acompañó, pero inmediatamente se puso a seguirlo. En otras partes del Evangelio, cuando el Señor hacía otras curaciones y milagros, la gente se ponía a servirlo. Bueno, ¿cuántas cosas bonitas ha hecho el Señor por nosotros, hermanos? Así sea algo muy pequeño. Y nos hemos quedado con eso solamente, con un gracias, o nos hemos puesto en marcha. Nos hemos dejado convertir por esa fuerza de la palabra de Dios, por la fe. Hemos dejado el manto al borde del camino. Porque repito, Jesús no le dio las cosas hechas a Bartimeo, sino que lo empujó a caminar, lo animó a caminar por sí mismo y a ser discípulo. Y hoy 24 de octubre, que estamos celebrando el Domingo Mundial de las Misiones, el lema para este año, cada año hay un lema que es una iluminación bíblica regularmente. El lema para este año es cuenta lo que has visto y oído. Y eso fue lo que hizo Bartimeo, contar lo que Cristo hizo por él al devolverle la vista. Por eso es muy importante, repito, detectar nuestras cegueras, a ver cómo estamos.
para después ser misioneros, mediadores y no estorbos, no molestias ante tantos que están al borde de los caminos. Invitar a los demás también, así como Cristo lo ha hecho con nosotros, a que se animen, a que se levanten, que el Señor los llama también a ellos, a todos nosotros. Así como fue llamado Bartimeo, hoy le podemos decir a alguien, mira, el Señor te llama, el Señor te ama, el Señor conoce tu nombre, el Señor quiere conversar contigo, Él quiere hacer algo por ti, te quiere devolver la vista para tener la plenitud de la vida, para vivir en la luz del resucitado. El Señor ofrece su compasión por ti y por tu familia. No es lástima, la compasión no es lástima, ni es pena, ni es vergüenza. La compasión de Jesús es ese sentimiento que conecta con nuestra situación de vida del que está tirado y sufriendo y descartado y ciego. Por eso, queridos hermanos, ¿qué tenemos que contar nosotros hoy? ¿Qué tenemos que contarle al mundo? Como el Señor nos ha hecho mirar las cosas de manera más profunda y con sentido, debemos estar agradecidos por sus palabras, por la fuerza del amor de Dios. Hoy estamos celebrando también en la iglesia la memoria de un gran santo, San Antonio María Claret, un santo arzobispo español que hizo vida pastoral aquí en América, en Cuba y en muchos otros países como Colombia, en Cartagena de India. Fue un gran misionero, fundador de los padres claretianos que están en todo el mundo. Un hombre pobre que quiso ser monje, pero no aguantó la vida de la cartuja, se enfermó, pero siguió adelante, pasó muchos sufrimientos, muchas penas por el Evangelio y por la iglesia, pero el Señor le dio, lo premió con la corona que no se marchita, la vida eterna, y muchos conocieron el amor y la fuerza de Dios. Queridos hermanos, todos somos misioneros. Estamos llamados a ser misioneros allí donde nos encontramos, en nuestra familia, trabajo, escuela, en la iglesia, en todas partes, con nuestro testimonio, con nuestra palabra oportuna y con nuestra oración. Que la Virgen María, San José, intercedan por nosotros. Amén.